Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 14, y vamos a leer el relato de la historia cuando Jesús caminaba sobre el mar y Pedro también caminó sobre el agua. El tema de este estudio es enfocados en Jesús. Voy a leer el pasaje en Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Acaba de enseñar a la multitud el Señor Jesucristo y darles alimento. Y luego él está despidiéndolos ahora. Después de despedir a la gente, Jesús subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí a solas, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, en medio del mar, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos, a los discípulos en el barco, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Tenemos otro lema en el libro de Hebreos 12, versículo 2, que dice: «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe». ¿Cuál es el enfoque de su vida? ¿En qué o en quién está puesta su atención? El enfoque de nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo. Jesucristo es más importante que cualquier otra persona o cosa. La voluntad de Dios para su vida es más importante que cualquier otra carrera o deseo. Muchas personas viven sin propósito. Andan de relación en relación, trabajan por un rato en esto y luego se ponen aburridos y buscan otro trabajo. No viven una vida disciplinada, nunca leen la Biblia, no van al culto regularmente, no oran al Señor, no dan ofrenda al Señor, no tienen ahorros, no tienen metas. O sea, una vida sin enfoque. Una vida sin propósito. Dios nos ha dado ciertos talentos a cada uno, a cada persona. Dios nos ha encomendado ciertos talentos que debemos usar para la gloria de Él. Somos administradores de todo lo que Él pone en nuestras manos. Tendremos que rendirle cuenta a Dios un día. Su vida, mi vida, es como una moneda. Podemos gastarla tal como queremos, pero una vez gastada, no puede recobrarla. Solo puede gastarla una vez, y una vez gastada, no puede volverla a vivir o gastarla otra vez. Ya está gastada. Bueno, ¿cómo podemos evitar las distracciones y enfocarnos en la voluntad de Dios? Quiero compartir con usted algunas ideas y luego veremos esta historia. Primero, para evitar distracciones y mantener el enfoque y la atención en la voluntad de Dios y la mirada en Jesús, podemos hacer estas cosas. Primero,
comprar cosas por su utilidad, no para aumentar nuestra posición social. En otras palabras, cuando hacemos compras debe de tener propósito, no es un antojo inútil, no es alguna cosa que no sea necesaria, sino que debe tener propósito en lo que gastamos nuestros bienes, nuestro dinero. 2. Rechazar cualquier cosa que sea una adicción para usted. Quizá hay algo que está tratando de controlar su vida. Bueno, Dios merece control de nuestras vidas. Y si tiene una adicción en su vida, encomiéndala a Dios, entréguela a Dios. Dígale a Dios, Señor, esta cosa me está comiendo, me está controlando. Yo quiero quitarla de mi vida. Y Dios le ayudará. 3. Desarrollar un hábito de regalar las cosas que no utiliza. Es fácil recoger un montón de ropa en el closet o varios pares de zapatos que nunca usamos o utensilios en la casa que en realidad no tienen ninguna función o cualquier otra cosa. Juguetes que tienen los hijos de antaño y están ahí guardados y podrían servir para otros niñitos allá que no tienen nada. O sea, regalar las cosas que no utilizamos. 4. No ser influenciado por los anuncios y propaganda de los comercios o de los comerciales, los anuncios. Tenga cuidado con eso, porque ahí está con el enfoque de vender. Quieren que usted compre las cosas. Sea resistente a esas cosas. 5. Aprender a disfrutar las cosas de la vida. O sea, lo que tenemos, en vez de desear algo ajeno o que no tenemos, disfrute lo que tiene en la mano. Aunque no seamos dueños de nada, Dios es el dueño. Él sí ha puesto en nuestras manos las cosas que tenemos para ser administradores y usarlo para la gloria de Él. 6. Apreciar la creación de Dios. Justo antes de empezar este estudio, yo estaba mirando por la ventana, observando los pájaros que están afuera en el patio, comiendo los gusanos, los insectos. Ahí están y están trabajando en el día de hoy. Aunque está lloviendo en estos momentos, ellos están ahí buscando comida. Podemos observar los árboles, las flores, el sol, la luna, las estrellas, tantas cosas en esta creación hermosa que Dios nos ha dado. Debemos de apreciarla y disfrutarla. Y luego 7, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Y luego todo lo demás será bendición añadida. Bueno, esta historia que hemos leído acerca de Jesús y Pedro en el mar de Galilea, dice que Jesús se había ido a una montaña para orar a su Padre a solas. Los discípulos estaban en un barco cruzando el mar de Galilea. Se levantó un gran viento, un viento contrario, recio, que hizo muy bravo el mar. Se levantó las olas. Marcos 6:48 dice que ellos estaban remando con gran fatiga. Ya están bien cansados. Los discípulos pensaban que habían visto una fantasma cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua y tuvieron miedo. Pero Jesús les animó a tener fe y no temer. Luego Pedro dijo, Señor, si de veras eres tú, mándame a venirte. Y Jesús dijo, pues ven. Y Pedro caminó sobre el agua. Pedro hizo más que cualquier de los otros discípulos. Él salió del barco y caminó sobre el agua. Pero tal como nosotros, en medio de su travesía hacia Jesús, él quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar las olas y el viento y la tormenta. Entonces empezó a hundirse en el agua y tuvo que gritar por ayuda. Jesús extendió la mano y le salvó y le reprendió a Pedro por su poca fe. Al subir al barco, el mar se calmó, se hizo una gran bonanza y llegaron al otro lado a donde ellos se dirigían.
Ahora, ¿cuántos de nosotros somos como Pedro? Nuestro enfoque está en el Señor Jesucristo casi siempre. Pero en dado momento, quizá en un momento de duda, de flaqueza, quitamos la mirada de Él. Cuando vienen pruebas y problemas, quitamos nuestro enfoque de Jesús y empezamos a mirar las circunstancias feas y difíciles. Recordemos esto. Nuestra única esperanza está en Jesucristo. Por eso tenemos que mantener nuestra mirada en Él. Hagamos aplicación de esta historia a nuestras vidas. Número 1. Uno puede estar en el barco de su propia vida en medio de una gran tempestad, un gran problema, una gran aflicción. El mismo Pedro más tarde escribió en una carta, 1 de Pedro 4, 12 y 13, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito, o sea, algo raro, algo fuera de lo común. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa la gloria, su alegría más bien, cuando se revele la gloria de Cristo. Ahora en esta vida quizá es tiempo de sufrimiento, de pruebas, pero viene la gloria, la alegría, el gozo cuando estaremos en la presencia del Señor. Uno mismo puede estar en el barco de su propia vida en medio de una gran tempestad. Muchas personas están enfrentando problemas grandes y serios. Podría ser un problema físico, una falta de finanzas, una persecución por su testimonio para Cristo, una crisis en la familia u otra cosa. En aquellos momentos no podemos ver a Jesús. Parece estar muy lejos el Señor. Pero Él nos puede ver y Él está cerca. Él no está lejos. Jesús nos hizo esta promesa en Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. Por lo tanto, podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré. Estamos en el barco de nuestra propia vida. Cada uno está en su propio barco, enfrentando las circunstancias, las tempestades de la vida. Número 2. Uno mismo puede caminar con Cristo sobre el agua, sobre las circunstancias de la vida. Isaías 43:2 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Dios promete estar con nosotros. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pedro puso su fe en Jesucristo y caminó sobre el agua. David, el joven, puso su fe en Dios y mató a Goliat, el gigante. Daniel puso su fe en Dios y durmió en el foso de los leones. María puso su fe en Dios y tuvo un hijo, el mismo Hijo de Dios. Muchos otros han puesto su fe en Dios en circunstancias difíciles y peligrosas y han visto la mano salvadora de Dios en sus vidas. Pero también otros pusieron su fe en Dios y murieron como mártires por su fiel testimonio. Ellos serán recompensados delante de Dios. Dios en su soberanía decidió no rescatarlos, sino más bien llevarlos a su presencia. Hay batallas y obstáculos y conflictos, pero más grande es Él que vive en nosotros, el Señor Jesucristo, que aquel que anda por el mundo, o sea, el diablo. Podemos caminar con Cristo sobre las circunstancias de la vida. Número 3. Uno mismo puede hundirse en el agua si empieza a dudar. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
Primera de Juan 5:4 también dice, toda persona que ha nacido de Dios, o sea, el creyente, vence al mundo. Vence lo que Satanás controla. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Tenemos que mantener la mirada en Jesucristo y nuestra fe en la palabra de Dios. Quizá, oyente, en este momento usted está dudando del poder de Dios. Quizá está preguntando, ¿dónde está Dios en mi vida? Tal vez está empezando a hundirse espiritualmente y faltar en su fe con Dios. Esta duda no es culpa de Jesús, no es culpa de Dios, no eche la culpa a Dios. Él está a su lado, pero su enfoque no está en Él. Como dijimos al principio, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Ponga la mirada en Él, no en las circunstancias, no en los vientos y las olas recias. Ponga la mirada en Él. Cristiano, deje de mirar las olas, deje de escuchar el viento recio. Ponga la mirada en Jesús, crea las promesas de la palabra de Dios. La victoria es nuestra por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, no estamos negando que hay problemas. Sí, sobran problemas en nuestras vidas. Pero podemos estar seguros que Dios está con nosotros en medio de cada situación de la vida. Él nunca nos dejará. Nunca. Él siempre estará con nosotros. Recordemos la promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Cuando usted está enfrentando un problema y empieza a faltar en su fe, recuerde esto. Yo soy hijo de Dios. Dios es mi Padre. Dios es soberano. Dios sabía esto desde antemano. Él conoce el principio, Él también conoce el fin, el final. Y Él no ha perdido el control. Él está permitiendo que yo pase por esta circunstancia, por esta batalla, por esta prueba, por esta aflicción. Y voy a mantener mi mirada, mi fe en Dios. Y Dios me va a sacar adelante y victorioso en Él. Crea las promesas de la palabra de Dios. Una cosa más. Uno mismo puede clamar al Señor y Él le puede rescatar. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. De nuevo lo quiero leer. Clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer grandes cosas y ocultas que tú no sabes. No podemos imaginar a veces cómo Dios nos va a sacar de este apuro, pero Él lo hará. Santiago 4:3, no tenemos porque no pedimos. Quiero preguntarle, ¿ya ha pedido la ayuda de Dios en su problema? Si usted me dice no, pues entonces no eche la culpa a Dios. Pídale para que Él le ayude. Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Palabra de David, el salmista. Uno mismo no puede ver el remedio o la solución al problema de antemano, pero Jesús ya tiene todo fríamente calculado, como decía el Chapulín Colorado. Pero nuestro Señor Jesús no es un bobo como el Chapulín. Más bien, Él es el Dios todopoderoso del universo. Podemos confiar en Él completamente. Algunos tienen una fe impura. Algunas personas tienen una fe falsa. Es una fe fingida, no real, no sincera. No es una fe verdadera. Esa fe falsa le lleva por un rato, mientras que la vida es fácil y todo camina bien. Pero cuando viene el dilema, aquella persona se hunde porque no es una fe pura y verdadera. No es una fe puesta en Dios
y en la palabra de Dios. Entonces quiero hacerle la pregunta a usted. ¿Podría aguantar su fe cuando se enfrenta las pruebas de la vida? ¿Tiene usted una fe firme y fuerte en la palabra de Dios? No importa lo que venga. Si usted no tiene la fe verdadera y auténtica, entonces debe clamar al Señor Jesús ahora mismo. Debe hacerle su oración. Debe recibirlo como su Salvador personal. Debe confesarle a Él sus pecados y decirle: Jesús, me arrepiento de mi pecado. Yo te acepto completamente en mi vida como mi único Salvador, como el único que me puede salvar. Yo te acepto, yo pongo mi fe en ti, yo creo en tu palabra. Y luego empezar a caminar en fe real, fe auténtica, fe verdadera en Dios y en sus promesas, confiando no en su propio poder, sino en el poder de Dios. Haga un examen a su fe. ¿Es una fe auténtica? ¿Una fe real y verdadera? ¿Está puesta su fe en Jesucristo y en la palabra de Dios? Reconfirme su fe para con Dios. Haga su oración a Dios. Entrégale su vida. Luego lea las promesas de la palabra de Dios y créalas. Y mantenga sobre todo su mirada, su enfoque en la persona de Jesucristo. Él viene otra vez. Podemos confiar en Él. No ponga la mirada en las otras personas. Jesucristo es fiel y Él cumplirá su propósito en su vida. Que Dios le ayude en su vida cotidiana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por este relato que hemos leído acerca de Pedro. Y aunque Pedro faltó por un momento, él siempre se levantó por la ayuda del Señor. Y sabemos que Pedro fue un gran apóstol de Jesucristo en los años después. Pido, Señor, que también, a pesar de nuestras flaquezas, cada vez que caemos, que nosotros pediremos perdón por esa flaqueza, por esa caída, y luego que nosotros nos levantaremos para seguir caminando firmemente en la fe en Dios y en su palabra. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén. Por favor, comparte este mensaje con otros. Que tenga buen día. Que Dios le bendiga.